Bueno, muy buenas tardes a todos. Arrancamos con nuestro encuentro sincrónico de esta capacitación de rúbricas. Sí. Eh, bueno, comentarles esto que les estaba diciendo de que las actividades ya están corregidas, excepto la del caso de Daniel Estrella. Esa aún estoy corrigiendo, ¿sí? Importante para todos los que aún no han podido realizar las actividades, por favor, a la brevedad, en la medida que puedan, finalizar esas actividades. Y bueno, obviamente el tema de la asistencia, eso es algo que ya lo saben, de los 8 encuentros solamente pueden faltar a 3, así que bueno, ahí cada uno sabrá su situación, igualmente no se alarmen, cualquier cosa ustedes me escriben al mensaje privado, ahí al Classroom, y conversamos. Bien, haciendo un recorrido o retomando un poquito, ¿sí?, lo que habíamos visto la clase anterior sobre criterios, instrumentos e indicadores de valoración, ¿sí? Bueno, felicitarlos, agradecerles, porque la verdad que la participación y la realización de la actividad ha sido bastante completa, ¿sí? Muy buenas actividades. Valoro y destaco mucho esto de que, a pesar de que son todos de distintas áreas, pudieron ponerse de acuerdo, ¿sí?, entre ustedes, o trabajar algún contenido o algún saber transversal. Bien, si ustedes se fijan, a los que les corregí o revisé, a algunos les puse que habían algunas cuestiones quizá para revisar o mejorar, no es que esté mal, sino que con lo que vamos a ver hoy, que es justamente, bueno, cómo se redacta o cómo se elabora un criterio y un indicador, más que nada, porque el instrumento que vamos a utilizar para esta muestra ya sabemos que es la rúbrica, y a eso le vamos a dedicar la semana entrante, ¿sí? ¿Qué tenemos para hoy entonces? Justamente poder profundizar un poco más sobre qué es y cómo se redacta un criterio y un indicador de valoración, para que ustedes luego puedan reflexionar sobre aquello que me han entregado, y quizá no es para que lo vuelvan a entregar, sino simplemente para hacer una reflexión sobre aquello que han escrito, ¿sí? Y bueno, queda a consideración de ustedes, de decir, bueno, lo reelaboré, mirá, profe, te lo vuelvo a mandar, y si no, simplemente para ustedes, ¿no?, para que lo reflexionen y obviamente para que lo pongan luego en práctica en sus planificaciones quizá, y sí, obviamente vamos a necesitar que esto quede en claro para poder volcarlo en nuestra rúbrica de valoración. Así que bueno, dicho esto, voy a pasar a compartir pantalla. ¿Bien? Vamos entonces con lo que tenemos para hoy. Ustedes cualquier cosa, como les digo siempre, pueden frenarme, abrir sus micrófonos, compartir en el chat lo que consideren y participar. ¿Bien? Bueno. Criterios de evaluación. ¿Se ve ahí? ¿Se está viendo? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, espectacular. Bueno, en cuanto a esto, lo que noté en sus producciones es que todos tenemos en claro, sí, que un criterio apunta a una capacidad. Bien, eso está perfecto, está muy bien. Quizá no todos tengan muy claro, bueno, qué es una capacidad o cuáles son las capacidades que precisa desarrollar un estudiante. Por otro lado, también a saber que hay capacidades, ¿sí?, que son transversales, obviamente, a todas las áreas de estudio. Como decíamos la vez pasada, quizá la escritura y oralidad académica sea algo que nos veamos atravesados todos los docentes desde las distintas áreas, ya sea desde la matemática, no solo desde la lengua y literatura, sino desde también la matemática, como decía Mills en su momento, desde la geografía. Después Natacha también hablaba sobre economía. Entonces, fijémonos que
hay capacidades que nos atraviesan a todos y a todos los estudiantes porque justamente precisamos que sean desarrolladas en todas las áreas de estudio. O esto el vocabulario específico, la comprensión lectora, la resolución de problemas. No, la resolución de problemas no solo alude a lo que es el área de las matemáticas, ¿sí? Sino también dentro de la educación tecnológica. Bien, creo que Santiago Chaine, si no me equivoco, él también trabajó desde la educación tecnológica y bueno, ahí también me permitió ir conociendo más en profundidad a través de los trabajos que ustedes me han ido presentando, las materias a las que se dedica cada uno. Entonces, bueno, para valorar eso, que está muy bien, ¿sí? Cada uno supo, ¿sí? O los grupos, algunos trabajaron de manera individual, supo resolver esto de que en un criterio lo que se destaca o lo que se solicita o lo que se redacta es justamente apuntar a una capacidad. Bien, yo acá les escribí algunos ejemplos de criterios de evaluación o de valoración, ¿sí? Pero no es que esto los inventé yo o elegí al azar. No, justamente, ¿sí? Estos criterios, perdón, estas capacidades, son las que nos propone el diseño curricular del nivel secundario, ¿sí? De nuestra provincia. ¿Sí? Hay un documento que después se los voy a compartir por el Classroom, en donde nos especifica justamente cuáles son aquellas capacidades generales que debe desarrollar un alumno del nivel secundario de la provincia del Chubut. Entonces, vuelvo a insistir, no es algo que se ha inventado o que uno diga, bueno, me parece que esta está más bonita que aquella, no, justamente salen ¿sí? de las propuestas de los diseños curriculares y obviamente adaptadas luego a cada área de estudio y sin dudas adaptadas al grupo, contextualizada al grupo de estudiantes con el cual voy a trabajar. Bien. Después, respecto a la manera de redactar un criterio, simplemente comentarles que ahí surgían varias respuestas, ¿sí? O lo han redactado de diferentes maneras. Cuando termine de explicar o de comentar sobre los criterios, indicadores e instrumentos, les quiero compartir algunas producciones de algunos de ustedes para que ustedes puedan ver que no es que una esté mejor que otra o que algunas estén mal, sino que no hay, ¿sí? En cuanto a los criterios, una manera única de elaborarlos, sino que sí es importante tener en cuenta que lo que se debe apuntalar aquí son las capacidades que tiene que desarrollar un alumno. Por eso es muy importante tener en claro, bueno, cuáles son esas capacidades. Bien, pero en cuanto a la redacción, ahora sobre el final lo vamos a retomar. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, bien, bien. Bueno. Bien, bien, bien. Bien, continuamos. Vamos con... Se me colgó, ahí está. Indicadores. Indicadores de valoración. Bien, los indicadores de valoración sí se desprenden justamente de los criterios que yo esté planteando. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos piden o qué es lo que se solicita aquí que se redacte? Bien, justamente lo que indica, valga la redundancia, ¿sí? Un indicador es la medida en que el estudiante esté desarrollando esa propuesta. Por ahí sí les voy a pedir si pueden silenciar el micrófono. Ahí está, gracias. Bien. Entonces, vuelvo a repetir. En cuanto a los indicadores, sí, se desprenden de los criterios, tiene un hilo conductor, ¿sí? Tiene que tener cierta coherencia, cierta cohesión, y obviamente que el criterio, lo anterior, se desprende también del objetivo que tenga, ¿sí?
la actividad o la secuencia didáctica, y a su vez ese objetivo obviamente se desprende de ese contenido saber. Esa es otra de las cosas que me han colocado en las actividades y que está perfecto, está buenísimo. ¿Sí? Si bien acá simplemente se les pedía que indiquen el contenido y de allí el criterio, el indicador y el instrumento a utilizar, muchos además agregaron el objetivo, y eso está perfecto, porque justamente se desprenden de allí, ¿bien? Entonces, vuelvo con esto de los indicadores, ¿sí? ¿Qué es lo que nos piden o qué es lo que va a dar cuenta este indicador? Bueno, es el proceso, ¿sí? Cómo alcanzar, en qué medida, ¿sí? Alcanzar esa capacidad que el alumno se espera desarrolle. Ahora bien, para la redacción, ¿sí? Se tienen en cuenta 3 componentes. En primera instancia, lo que se indica es la acción, ¿sí? La acción que va o que esperamos que haga el estudiante, ¿bien? Es decir, esa habilidad, esa destreza o esa actitud que se espera del alumno, y se redacta en tercera persona del singular. Por ejemplo, podría ser, si el verbo es realizar, entonces la acción, ¿sí? Expresada en tercera persona del singular sería realiza. Bien. En cuanto al contenido, ¿sí? O lo que le continúa a la acción, luego de dejar expresada la acción que se espera que el alumno despliegue, le sigue el contenido o saber sobre el cual voy a trabajar. Bien. Y por último, la condición. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el alcance que tiene que tener, o de qué manera espero que ese alumno alcance ese contenido y mediante esa acción. Para no marearlos, es importante dejarles también algún ejemplo. Y ahora vamos a nuestro ejemplo. Fíjense en este cuadro, ¿sí? Les dejo algunos ejemplos sobre indicadores de valoración. Entonces, dijimos que la acción, ¿sí? En primera instancia, debo plantear la acción que se espera del alumno, es decir, esa habilidad, esa destreza, esa actitud, y bueno, dejarlo escrito en tercera persona del singular. Acá fíjense que hay distintas acciones como resuelve, formula, escribe. Obviamente va a depender del área en la cual cada uno se desempeñe. Acá por lo que podemos apreciar, ¿sí? El primer indicador hace referencia quizá al área de las matemáticas. Bien. El segundo indicador quizá esté haciendo referencia a las ciencias naturales o a la biología, se me ocurre. Y el tercer indicador aparentemente es de el área de las lenguas y literatura. Pero bueno, acá lo que quiero destacar es que estemos en el área que estemos, cada uno puede, ¿sí? Plantear su indicador dependiendo del criterio que haya planteado, es decir, aquella capacidad que se haya propuesto para desarrollar en el estudiante, y en base al contenido que esté trabajando y su objetivo. Entonces, vuelvo al primer ejemplo. Dice, resuelve, bien, acá se está, y fíjense también que se plantea como si fuese una pregunta, ¿no? Entonces, tengo mi acción, en este caso, resuelve. ¿Cuál va a ser el contenido o el saber que estoy trabajando? En este caso, problemas de proporcionalidad. Y por último, ¿sí? Dejo establecida la condición, es decir, la calidad o alcance que se espera del alumno, ¿sí? De ese resultado. En este caso, la condición para ver si el estudiante resuelve problemas de proporcionalidad sería fundamentando funcionalmente. O por ejemplo, aquí en el segundo ejemplo, ¿sí? Dice, formula hipótesis sobre el origen de la vida utilizando sustento teórico. Entonces, el formula es el qué va a ser, ¿no? La acción.
La hipótesis sobre el origen de la vida sería el contenido, ¿sí? O el saber a desarrollar, y el utilizando sustento teórico sería el cómo. Bien, cómo se espera, ¿sí?, que el estudiante alcance ese contenido. No sé si se entiende hasta aquí o es muy enredado esto de redactar un indicador. Yo los escucho o si no los leo en el chat. Acá Grisel dice bien. Se Bueno, entiende, se entiende. bueno, Patricia también, Claudia también. Bien, yo creo que respecto a esto, muchos han podido, ¿sí?, resolverlo de manera adecuada, sobre todo esto del verbo, ¿sí?, en tercera persona, la acción que se espera del alumno, lo del contenido también. Quizá a algunos les faltó esta última parte, ¿sí?, en cuanto a la condición, es decir, el cómo. ¿Cómo espero yo que el estudiante, ¿sí?, alcance ese contenido desarrollándolo a través de esa acción que se propone? Bien. Entonces, en la devolución, cuando les puse quizá, bueno, después, luego del encuentro sincrónico, quizás se den cuenta que hay algo para mejorar, me estaba refiriendo a esto, a que el indicador no es que esté mal, sino que quizá esté incompleto. ¿Por qué? Porque recordemos, como hablábamos las otras clases y también debatíamos, que la objetividad, o para que realmente exista objetividad al momento de valorar, ¿sí?, las producciones o todo el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, es importante que nosotros también como docentes podamos ser claros, precisos, lo más precisos posible al momento de decirles a ellos cuáles van a ser los modos en que se los va a valorar. Y justamente si nosotros como profes logramos redactar, elaborar indicadores lo más claros posibles, los más completos posibles, ¿sí?, estamos siendo objetivos. Entonces no entra ese lugar o no se da espacio a la duda, ¿no? Por eso es que yo insisto en que ustedes vuelvan a releer sus producciones y puedan dar fe de decir, bueno, con esto que vimos en la clase, la verdad que sí, quizá me faltó el cómo, esta última parte de la condición, o lo que espero, ¿sí?, que haga el alumno para alcanzar ese contenido y realizando esa acción. Bien, seguimos entonces. Gracias por los comentarios ahí en el chat. Y por último, tenemos los instrumentos. Bueno, y aquí no habían muchas dudas al respecto, pero sí creo que surgían quizá más problemas en cuanto a la redacción. ¿Por qué? Porque algunos, al momento de escribir el instrumento, lo que pude leer, ¿sí?, es que quizá se explayaban mucho, o como que detallaban demasiado. Uno cuando habla de instrumentos de valoración, ¿sí?, simplemente es mencionar el medio, ¿sí?, la herramienta que voy a utilizar para medir ese aprendizaje. Dentro de este conjunto, ¿sí?, o este mar de instrumentos, cada docente obviamente va a utilizar, perdonen los perros del barrio, bien, obviamente que cada docente dentro de su grupo de alumnos va a utilizar el que considere más acorde a ese grupo con el que está estudiando, ¿sí? Quizá algunos, para reforzar esto de la expresión oral o la utilización del vocabulario específico, vea necesario realizar exposiciones orales, quizá defensas orales. Otros quizá prefieran, para no exponerlos demasiado a los alumnos, o porque quizás son más tímidos y no se animan a esto de, qué sé yo, pasar al frente a exponer, quizá digan, no, yo voy más por esto del debate, la puesta en común, o hacemos una ronda y entre todos, bueno, vamos participando y debatiendo las diferentes ideas. Bueno, pero no es necesario, si en nuestra
planificación anual o secuencia didáctica, o en el momento en que ustedes planteen sus instrumentos, no es necesario dar tanto detalle, simplemente mencionar ese medio o bueno, esa herramienta a utilizar para medir los aprendizajes. Entonces, simplemente con que pongan, no sé, por ejemplo, planilla de asistencia, evaluación escrita, trabajo práctico escrito individual o grupal, como los ejemplos que les fui poniendo acá, ¿sí? Exposición oral, trabajo de investigación, monografías, ensayos, por ejemplo. Algunos me ponían realización de proyectos para la simulación de, y como que contaban todo lo que iban a hacer con ese instrumento. No, simplemente ahí el instrumento, en todo caso, sería proyectos. Listo. ¿Se entiende esta idea? ¿Cómo vamos? Sí, se entiende. Bien. A ver acá en el chat. Bueno, perfecto. Bueno, me alegro. Entonces, ahora vamos con los ejemplos para engranar, ¿sí? Exacto, Matías. Como lograr una síntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es necesario dar tanto detalle de ese instrumento, no al menos en una planificación o secuencia, sí para el estudiante, ¿sí? Si nosotros en nuestra planificación o secuencia didáctica, o bueno, una clase, ¿sí? Necesitamos indicar el instrumento a utilizar, simplemente con que lo mencionemos está. Luego sí, obviamente, es necesario al estudiante no simplemente decirle, bueno, los voy a evaluar mediante un proyecto, no, el estudiante necesita saber, bueno, ese proyecto, cómo lo tengo que hacer, para qué, después va a haber una simulación, lo voy a tener que llevar a cabo, o es simplemente presentarlo, cuáles son las pautas, el formato, bueno, dentro de ese combo de proyectos entra todo el resto. Bien, muy bien, Matías. Vamos ahora sí entonces a poder realizar un... Perdón. Están con todos los perros hoy del barrio, no sé si se escucha. Bien. Vamos a un ejemplo en donde nos permita ver todo el engranaje. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? A decir, bueno, tengo un criterio y en base a ese criterio tengo también un indicador y un instrumento, como para que no quede todo en el aire, ¿no? Y se entienda quizá mejor la idea un poco más global. Bien. Entonces, fíjense que habíamos dicho o recuperado que los criterios de valoración entonces aluden a las capacidades que se espera alcanzar o desarrollar, ¿sí?, en nuestros estudiantes. Vuelvo a insistir, como capacidades hay un montón, ¿sí?, hay varias, y cada uno las escribirá, las redactará o considerará respecto a su área de estudio o al área en el cual se esté desempeñando, ¿sí? Esté dando clases, pero también hay otros que son transversales, como esto, por ejemplo, el vocabulario específico, quizá, ¿sí? Entonces, fíjense, yo aquí tomé, bueno, como criterio, vocabulario específico, ¿sí? Dentro del área de las matemáticas, preciso que el estudiante en algún momento deje de decirme, no, en una fracción, supónganse, el numerito de arriba, el numerito de abajo, profe, no, a ver, que en algún momento sí logra asentar eso de que el numerito de arriba es el numerador y el numerito de abajo es el denominador. Quizá a todos les pasó, ¿no? Que el estudiante lo explica con sus palabras, pero en algún momento necesitamos afianzar ese vocabulario específico o quizá técnico. Bien, en cuanto al indicador, habíamos dicho que se desprende entonces de esa capacidad, es decir, se desprende de ese criterio de valoración. Bien, y que había una manera de redactarlo. Teníamos entonces la acción, ¿sí?, expresada en tercera persona, ¿sí?, del singular. En el medio teníamos el contenido o el saber que se espera trabajar o sobre el cual se está trabajando, y sobre el final el cómo. ¿Cómo pretendo alcanzar, ¿sí?,
ese contenido mediante esa acción. Bueno, entonces fíjense que acá en este indicador, ¿sí? Que se desprende de este criterio de vocabulario específico, yo pongo, utiliza, utiliza el vocabulario específico, escrito y gráfico para compartir, discutir y validar las estrategias y procedimientos utilizados en las puestas en común. Bien, la acción o el verbo acá sería si el estudiante utiliza. Bien, ¿qué cosa? ¿Qué estoy esperando que el estudiante utilice? En este caso, ¿sí? El vocabulario específico escrito y gráfico. Bien, el cómo, ¿sí? Espero que el estudiante alcance ese contenido es justamente compartiendo, discutiendo, validando estrategias y procedimientos mediante las puestas en común. Entonces, no hay dudas aquí, o no entra en lugar a duda de que el estudiante diga, profe, ¿y yo cómo sé en dónde o cómo utilizar el vocabulario específico? Y es que justamente aquí le estamos diciendo, ¿sí? Al momento de las puestas en común o al momento de vos poder validar, ¿sí? O discutir o compartir con tus compañeros las distintas estrategias y procedimientos que has utilizado para la resolución de las actividades propuestas. ¿Se entiende? Y en cuanto al instrumento, ¿sí? Como en este caso, al parecer esta profe o este profe va a trabajar mediante las puestas en común, obviamente que el instrumento de seguro va a ser por observación directa y va a necesitar una planilla de seguimiento, ¿no? Para luego dejar constancia de, bueno, si el estudiante está cumpliendo, está alcanzando este indicador. Por eso justamente en la parte de instrumentos, allí les pongo, bueno, planilla de seguimiento, clase a clase, mediante la observación directa. Ahora, ¿qué es lo que voy a observar del alumno? Si tiene la visera puesta o con qué zapatilla fue, no, obviamente que no, ¿no? Ahí justamente tengo que tener en mi planilla detallado qué es lo que estoy observando del estudiante. Y en este caso, sí, como les pongo ahí, bueno, voy a observar si el estudiante participa en las actividades grupales o individuales, ¿sí? De estas puestas en común, si colabora con sus estudiantes, y obviamente haciendo alusión o poniendo el foco siempre en que en ese momento utilice o se exprese mediante el vocabulario específico. No sé si hasta aquí se entiende, se han enredado, está confuso, qué piensan ahora haciendo un paralelismo con lo que ustedes han entregado. Sí, un barrio. ¿Cómo? No entendí, perdón. En mi caso tengo que volver a revisar los indicadores porque sí, ahora me quedó mucho más claro. Bien, bien, André. Si no me equivoco, vos habías puesto excelente, muy bien, bien regular, y le habías dado Sí, una ponderación. sí, Bien, André, bien. Eso no está mal, pero eso que vos estás haciendo ahí es el nivel que le das, una ponderación que le das. Faltaría el indicador, obviamente. ¿Qué es lo que esperás que esté bien, muy bien, excelente o regular? ¿Se entiende? sí, sí. Sí, ahora con este desarrollo me quedó más claro porque incluso lo puse medio dudando, digo, bueno, lo pongo y después veo. Bien, perfecto. Y yo con esta actividad justamente lo que buscaba es esto, ¿sí? No decirles directamente, bueno, miren, esto es un criterio, esto es un instrumento, se redacta así, no, porque, vuelvo a insistir, entiendo que somos todos docentes o nos desempeñamos como tal y todos sabemos o tenemos al menos conocimientos sobre qué es un criterio, un instrumento o un indicador. Entonces, bueno, quería dejarlos a ustedes que puedan ser los protagonistas, obviamente, al momento de elaborarlos, y que luego puedan hacer esto que justamente vos me estás diciendo, André, reflexionar sobre aquello que se ha escrito. Bien, a ver qué me dicen acá en el chat.
Grisel, lo que pusimos como criterio parece más un indicador. Bien, sí, esa es otra cuestión. Y no solo que algunos quizá tendían a confundir esto, sino que algunos indicadores parecían actividades, ¿sí? Y ojo con eso también. No es que estamos redactando actividades. Resolver ejercicios en trabajos prácticos. A ver, eso parece más una actividad que un criterio, quizá, ¿sí? Entonces, bueno, quizá los que no les gusta esta parte, ¿sí?, de ponerse a redactar, les cueste más que a otros, pero bueno, vuelvo a insistir en esto de que la importancia radica al momento de valorar al alumno, y que él se quede con esa tranquilidad de saber y entender qué es lo que me está valorando el profesor, y que no entre en zonas grises, ¿no? O después decir, ¿por qué el un 8? ¿Por qué a mí un 7? Sino poder entender qué es lo que el docente valora. Bien, a ver, ¿qué más me dicen acá en el chat? María Esther, a veces no se enreda en palabras por lo encadenado que va. Uno a veces se enreda en las palabras, claro, María Esther, tal cual, dice María Esther, uno a veces se enreda en las palabras por lo encadenado que va, claro, porque en realidad hay que tener en claro esto, ¿no? Que uno se desprende del otro, ¿sí? Que el criterio es la capacidad, el indicador es, bueno, se va a desprender del criterio, ¿sí? Y es la medida en la cual busco alcanzar ese criterio, y el instrumento es simplemente el medio o la herramienta que voy a utilizar para alcanzar ese indicador. Gabriela me dice, los instrumentos están mencionados, como dice la profe, no están explicados, o sea que eso estaría bien. Bien, Gabriela, claro. El instrumento es simplemente mencionarlo. Vuelvo a insistir, quizá para los que se sumaron recién, recuerden que el instrumento es simplemente mencionarlo. Vuelvo a dar este ejemplo, no para exponerlo, sino porque está bueno también traerlo acá. Esto que ustedes me ponían. Realización de proyectos para luego simularlo en una jornada y como muy explayado, muy explicitado, y no es necesario. Simplemente digo, ¿cuál va a ser mi instrumento? El proyecto. Listo. Con eso alcanza. Grisel, bien. Melissa, en mi caso estoy revisando mi trabajo, y en instrumentos debería ser la participación. Bien, perfecto. Muy bien, Melissa. Participación pertinente, siempre yo digo eso, agrego esa palabrita clave, porque como participar, los estudiantes siempre participan. Ahora, ¿en qué están participando? ¿Es pertinente a lo que estamos hablando? ¿Es pertinente a la clase? Obviamente que dentro del mundo áulico se dan estas conversaciones informales, pero yo quizá no sea eso lo que voy a valorar, sino voy a poner mi vista, o voy a observar si el estudiante está participando de manera pertinente al tema que se está desarrollando. Bien, Matías dice, esta operacionalización se vincula a todas las corrientes de pensamiento sobre evaluación o supone adscribir a alguna concepción. No sé si me explico, dice Matías. No, Matías, no te entendí. Si querés habilitar tu micrófono, estaría genial. Bueno, hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Bien. No, lo que pregunto es si este modo de hacer, digamos, trabajar los criterios, los indicadores y los instrumentos, adscriben a alguna de las concepciones que estuvimos viendo en las primeras clases, o en realidad son transversales a todas. Eso es lo que estoy preguntando. Bien, entiendo ahora, Matías, entiendo lo que estás apuntando. No, en realidad sí, esto va sobre la evaluación mirada de manera constructiva, ¿sí? Obviamente a esto se ha dado en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque entendemos al momento de evaluación o valoración, en donde se retoma todo el proceso evaluativo, ¿sí? O todo el proceso de aprendizaje. Y recordemos entonces que en los primeros momentos, donde la evaluación quizá era desde una mirada más tecnicista o más tradicionalista,
de seguro que no se tenía en cuenta esta gran cantidad de instrumentos que hoy tenemos. De seguro que el único instrumento iba a ser la exposición oral o la evaluación escrita, con lápiz y papel. Claro, el examen, claro, claro. Claro, y hoy fíjate que tenemos un gran bagaje de instrumentos, como lo es una puesta en común, el darle la palabra, ¿sí? Al otro, en este caso el estudiante. Entonces, sin dudas que esto va a las corrientes de pensamientos más actuales en cuanto a la evaluación. Así que bueno. Sí, 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 Matías. vos dijiste hace unos minutos una palabra también importante que es la ponderación. Digamos, Sí, también supone estas cuestiones que nos van a ayudar a reflexionar acerca de qué instrumentos ponderamos más que otros y ujú, cuáles nos cuestionamos también, ¿no? A la hora de pensar las prácticas específicas de cada uno de nuestros espacios. perfecto. Eso, digamos, porque digo, a mí por ejemplo, que yo lo pienso desde los proyectos sociocomunitarios, por ahí puede haber alguna dificultad en algún alumno que se enrida a la hora de redactar algún proyecto específico, pero a la hora de poner el acto y el gesto en el mismo, supone otro tipo de valoración. ¿Se entiende el planteo? Sí, Digo, sí, 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 sí. entonces ahí es donde también uno empieza a justamente reflexionar sobre esos criterios, indicadores e instrumentos para acreditar determinados procesos, contenidos, saberes y aprendizaje. Eso pensaba. Porque Tal también, cual. digo, mientras íbamos hablando, lo que me venía era si efectivamente estaba con mayor adherencia a la perspectiva sumativa, por ejemplo, de la evaluación, que era esta idea un poco de llegar a un resultado específico, o si era más transversal a todas las corrientes. Con lo que aportaste, me diste más claridad en cómo lo puedo pensar. Bien, Matías. Bueno, valoro y rescato esto que vos estás diciendo. Ponernos a pensar como estudiantes, como docentes, ¿no? ¿Por qué considero quizá que una evaluación escrita tiene más peso que una puesta en común? ¿No? Si por ejemplo, se me ocurre, como vos decís, si dentro de todos estos instrumentos que voy a utilizar para valorar al estudiante, decido colocar, ¿no? o pensar en una puesta en común, una exposición oral, eh, o una evaluación escrita, ¿por qué el docente le sigue dando más peso, ¿no? a la evaluación escrita al momento de cerrar la calificación? ¿No? Y quizá no tanta importancia a esos momentos de puestas en común a lo largo de clase a clase. O esto también que vos decías, cuando yo me planteo diferentes indicadores, ¿sí? de valoración, ¿por qué le doy más peso a algunos indicadores que a otros? Y esto es importante también pensarlo y traerlo acá y hablarlo, porque al momento de que ustedes colaboren, ¿sí? o trabajen de manera colaborativa para armar la rúbrica de valoración que vamos a utilizar en esta muestra, es importante tener en cuenta esto. ¿A qué le estoy poniendo mayor peso? Entiéndase que ponderación es darle un peso, ¿no? No sé, por ejemplo, bueno, a la creatividad le doy el 10% de la nota y al trabajo escrito le doy quizá el 50%. ¿Pero por qué estoy desmereciendo o desvalorando la creatividad por sobre lo que el estudiante escribe? ¿Se entiende? Entonces empezar a jugar y a pensar también en eso. ¿En qué me baso para darle mayor peso a un indicador que a otro o mayor peso a un instrumento que a otro? Acá dentro de esto que es la muestra de jóvenes emprendedores, el instrumento va a ser la rúbrica. Ahora hay que empezar a proyectarse y a pensar para adelante y para terminar este curso es, bueno, dentro de esta rúbrica, ¿qué indicadores o qué criterios voy a tener en cuenta y cuál va a ser justamente el peso, la ponderación que le voy a dar a cada indicador? Entonces empezar a pensar en eso. ¿Qué voy a tener en cuenta? La creatividad, la innovación, el vocabulario específico, la redacción del proyecto, el soporte. Recuerden que van a ser, los estudiantes van a tener que presentar videos o así por encuentros por Zoom, porque los momentos de valoración van a ser encuentros virtuales también, entonces quizá empezar a proyectarse y pensar, bueno, ¿qué soporte digital
o visual utilizó el estudiante? ¿Es importante que el estudiante aparezca con cámara o sin cámara? Todas estas cuestiones, ¿no? Empezar a pensar en esto y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy valorando? No solo del proyecto que el estudiante va a presentar, sino también de la puesta en práctica o del momento de defenderlo. ¿Se entiende? Así que esto que está diciendo Matías nos viene espectacular. A ver qué más nos dicen. Bien, perfecto. Bueno, me quedo tranqui entonces. Y sí quería, a ver ahora, voy a dejar de compartir pantalla, porque quiero... acá les traía otro ejemplo. Bueno, fíjense, este ejemplo es más, no sé, se me ocurre para un nivel terciario quizá. El criterio es sobre el dominio de los conceptos o conocimientos teóricos, ¿sí? Quizá el docente dice, bueno, estoy valorando si el estudiante realmente, se evidencia que el estudiante tiene dominio sobre todo el bagaje cultural, ¿sí? O ese conocimiento teórico que se planificó para una unidad, supónganse. Fíjense que el indicador es, en este caso, el estudiante comprende, relaciona y analiza los fundamentos de la didáctica de la matemática desde el material bibliográfico. Entonces, tengo mi acción, ¿sí? En infinitivo, perdón, tengo mi acción en tercera persona al singular, comprende, relaciona, analiza. Bien, ¿qué cosa quiere el docente o espera el docente que el estudiante comprenda, relacione y analice? Bueno, en este caso, los fundamentos de la didáctica de la matemática. Y el cómo, desde el material bibliográfico, ¿no? Y el instrumento de valoración que está utilizando aquí este docente es un parcial escrito domiciliario. Que, bueno, ahí hay mucho más para hablar porque podríamos empezar, bueno, es lo mismo un parcial escrito presencial de 80 minutos que un domiciliario, bueno, obviamente que no, pero a lo que voy es, se plantea el criterio, el indicador y el instrumento, ¿sí? Entonces también con esto lo que quiero quizá rescatar es que no me sirve solamente para el nivel secundario, sino me sirve para todos los niveles, desde el inicial, el primario, secundario, terciario, universitario, ¿sí? Y las distintas modalidades. El miércoles, en la clase de consulta, por ejemplo, no sé si está Ruth hoy acá, pero hablábamos de la modalidad de especial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, estuvimos ahí hablando un montón sobre estas cuestiones, y sí, obviamente que también se puede aplicar y se lo tiene en cuenta. Obviamente que en cada modalidad, quizá, vuelvo a insistir, se adapta al grupo de estudiantes con el cual estoy trabajando, pero esto del criterio, el indicador y el instrumento siempre debe estar, ¿sí? ¿Cómo venimos? La actividad era, bueno, que ustedes puedan revisar, no vamos a reunirnos ahora en salas, ¿sí? Pero sí les voy a solicitar que ustedes puedan releer aquello que han entregado, y si hay algo para considerar, para mejorar, ustedes consideran que deben mejorar alguna cuestión de esa elaboración, ya sea del criterio, instrumento o indicador, bueno, puedan hacerlo. Simplemente para ustedes no es necesario que me lo vuelvan a reenviar, ¿sí? A menos que quieran el 100 del 100, pero como ya se los corregí, estaría, ¿sí? Simplemente para que ustedes puedan seguir reflexionando sobre esto. Bueno, quería mostrarles, yo le pedí permiso, ¿sí? Obviamente le pedí permiso a algunos de ustedes, acá les comparto. Les pedí para que me den el ok, si podía compartir. Acá fíjense esta producción, este es un trabajo que me han entregado. Quería adrede, ¿sí?
fíjense este criterio cómo está redactado. No es necesario, vuelvo a insistir, que en el criterio simplemente se mencione la capacidad, ¿sí? En este caso, les pregunto, al leer este criterio, ¿cuál será la capacidad que está buscando este docente o esta docente alcanzar en sus estudiantes? Se las leo, dice: interpretar la relación de la economía con otras ciencias en la resolución de problemas que se contextualicen en el bienestar propio y de la comunidad. Allí está la capacidad que el docente o la docente está buscando desarrollar. ¿Ustedes cuál creen que es? Bien, Patricia. Ahí Patricia me dice en el chat resolución de problemas. Sí, exactamente. Bien, entonces vuelvo a insistir. Fíjense que la resolución de problemas no hace alusión o no va en relación solamente al área de las matemáticas, ¿sí? O de las ciencias exactas, qué sé yo, la física, la química, sino, fíjense aquí en economía, ¿sí? En el área de las economías, cómo esta profe, ¿sí? Redacta su criterio, y también quiero rescatar esto, que en el chat ustedes la vez pasada escribían esto de, bueno, no hay una manera una única manera de redactar el criterio. Y es verdad, en el criterio lo que sí necesitamos que quede en claro es la capacidad a la cual se está apuntando desarrollar. Bien. Ahí dice Patricia, me confunde el verbo interpretar. ¿No es otra capacidad? Bien. En realidad, interpretar como interpretar, tenemos interpretación, por ejemplo, de textos, ¿sí? Matías también dice que igual lo confunde. Bueno, por eso yo les digo, en el criterio, ¿sí? Es necesario que sí o sí quede específico la capacidad que se busca desarrollar. Quizás si aquí este docente o esta docente hubiese puesto solamente como criterio resolución de problemas, ya se sobreentendía, pero no está mal tampoco, ¿sí? Que lo redacte de esta manera, y acuérdense que lo que aparece al principio es una acción. Lo que acá está indicando esta docente es que mediante este accionar busca desarrollar esta capacidad. No sé si se entiende. Entonces, cuando aparece acá el verbo interpretar, en realidad no hace alusión a la capacidad que quiere desarrollar. Más allá que interpretar también sea una de las capacidades, como por ejemplo interpretación de lectura y escritura, ¿sí? Se me ocurre, pero tengan en cuenta esto, que lo que yo ponga como verbo va a ser el accionar, mediante el cual busco alcanzar esa capacidad. Entonces, vuelvo a insistir, dentro del criterio de valoración es necesario que sí quede en claro cuál es la capacidad que se busca alcanzar mediante esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, y que por otro lado, en la rúbrica que vamos a utilizar, sí yo les aconsejo, y esto para que lo piensen cuando nos pongamos a elaborar esa rúbrica, yo considero, no sé si ustedes están de acuerdo, que podamos dejar expresado en el criterio simplemente la capacidad que buscamos desarrollar, mencionarla, ¿sí? Por ejemplo, no sé, creatividad, por decir algo, o resolución de problemas, o vocabulario específico. Y luego, dentro de nuestra rúbrica, cuando elaboremos los indicadores de valoración, ahí sí detallar qué es lo que se espera o cómo vamos a hacer para alcanzar ese criterio. Justamente para que no pase esto de tender a confusiones. ¿Por qué? Porque ni el docente asesor ni el valorador después va a saber, bueno, pero en sí, ¿qué es lo que me están pidiendo que haga, o en sí, qué me van a valorar? ¿O qué están pidiendo que valore? Entonces, yo creo conveniente, ¿sí? Desde mi mirada aquí como experta, obviamente, en esto que estoy enseñando, que ustedes puedan empezar a pensar o proyectarse para esa rúbrica
que en el criterio simplemente podamos mencionar la capacidad, para luego en el indicador, ¿sí? Ahí sí explayarnos un poco más y no confundirnos. No sé qué piensan de esto. Ujú. Y no sé si se va entendiendo también. A ver qué me dicen acá en el chat. Es un indicador, sabe una capacidad sea homogénea, puede ser un criterio complementario. Bien. María Esther dice, interpretación de gráficos sería entonces lo que planteamos con nuestro grupo, que no me acuerdo quiénes son, no me tomé nota. ¿Cómo María Esther? Interpretación de gráficos sería la capacidad a desarrollar el criterio, digamos. Claro. Bien, 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 bien. Sí, está perfecto. Ahora, dentro de ese criterio, interpretación de gráficos, deberían ahí, o deberías desarrollar el indicador. Por ejemplo, interpreta gráficos, y bueno, y ahí no sé a qué quizá modalidad se están refiriendo. Después Grisel dice, criterio, resolución de problemas. Bien, el criterio sería resolución de problemas. Perfecto, Grisel. Y el indicador interpreta la relación de la economía. Bien, que fíjate, Grisel, que aquí abajo, ¿sí? En los indicadores, la profe o el profe, no me acuerdo en este momento, detalla, ¿sí? Varios indicadores, pero que van en relación a esto que vos proponés también, Grisel. Pero no vuelvo a insistir, y por ahí para que se entienda. No es que esté mal esta manera de redactar el criterio, ¿bien? Que quizá que aquellos que tenemos más en claro, ¿sí? Cuál es o al momento de detectar la capacidad lo tengamos más en claro. Yo entiendo que acá la capacidad es resolución de problemas, pero quizá aquel docente que no está tan empapado de esto o no lo tiene muy en claro, le sea confuso. Entonces, sí, yo considero que para la rúbrica empecemos a pensar en esto, como dice Matías acá en el mensaje siguiente, que le parece importante ordenar algunas pautas, muy bien Matías, que conduzcan, ¿sí?, a esto que vamos a hacer y se entienda el sentido para todos. Muy bien, Matías, esa es la idea, ¿sí? Vuelvo a insistir, no es que esté mal este criterio en la manera en que el profe o la profe lo redactó, sino que tratemos de ser lo más precisos y concisos posibles para no tender a confusión, ni al profe asesor, ni al docente que desarrolle su rol de valorador. Bueno, Gaby dices, perfecto, claro, perfecto. Bien, y ahora quiero... Ah, perdón, Patricia había levantado la mano. Te escucho, Patricia. Sí, tengo con una duda, porque en el Sí, criterio, a según ver, lo que yo aprendí, sí, las capacidades no pueden ser, por ejemplo, en el criterio no podría ir interpretar con resolución de problemas porque son de dos órdenes, según la taxonomía de Bloom, diferentes. Debería haber uno solo, sobre todo bien, si vamos a hacer después la rúbrica. Eso es lo que me perfecto, confunde de ese criterio. bien. Por eso, ahí está muy bueno lo que vos estás diciendo, porque justamente sí, nosotros al poner dos capacidades dentro del mismo criterio, quizá nos tendamos a confundir. Esto que vos decís de la taxonomía de Bloom está perfecto, lo vimos también en la primera clase, en la videoclase, ¿sí? Esto de la taxonomía de Bloom, recuerden que son capacidades que tienen diferente jerarquía, obviamente que para llegar a la resolución de problemas, el estudiante primero tiene que haber aprendido a interpretar, entonces la interpretación es de quizá un orden menor que la resolución de problemas, ¿sí? No son separadas o no van en dicotomía, sino que, bueno, obviamente que hay todo un proceso para llegar a la resolución de problemas. Entonces vuelvo con esto.
sí estaría bueno, y como estaba hablando ahí que no, Patricia, para no confundirnos, vuelvo a insistir en esto de, como decía también Matías, poner ciertas pautas y ponernos de acuerdo, qué es lo que vamos a escribir en esa rúbrica. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien, dice Patricia, ¿sería una capacidad por criterio? Bien, sí, una capacidad por criterio. Dentro de ese criterio, lo que podemos hacer es varios indicadores. Eso sí se puede hacer. ¿Bien? Que de hecho vamos a tener que hacerlo en la rúbrica. De un solo criterio, ¿sí? O sea, de esa capacidad se van a desprender varios indicadores. Quiero mostrarles también otro ejemplo, quizá este les quede más claro. Fíjense aquí estos colegas, cómo desarrollan, ¿sí?, su criterio, su indicador y su instrumento. Bien, aquí quizá queda un poco más claro porque simplemente mencionan la capacidad que buscan desarrollar, ¿no? Criterio, ponen producción de textos escritos. Y también ponen manejo e interpretación de las fuentes de información como criterio. Dentro del primer criterio, producción de textos escritos, el indicador... Sí, se sigue viendo la pantalla anterior. A ver. Vuelvo. Gracias. A ver ahora. Ahí sí. Ah, bueno, gracias. A ver que justo me habían escrito algo en el chat. Bien. Ahí sí. Bien. Bueno, fíjense, les vuelvo a repetir. Fíjense cómo estos colegas, y lo han hecho en un cuadro también, está buenísimo porque va quedando quizá un poco más claro, o se entiende el hilo conductor, ¿sí? O a dónde apuntan. Como les decía, acá en criterio, por ejemplo, únicamente ponen producción de textos escritos. ¿Bien? Como criterio, producción de textos escritos. Y luego como indicador, obviamente, en relación a ese criterio, dicen o se preguntan, bueno, a ver, el estudiante escribe textos argumentativos utilizando lenguaje específico, respetando los signos de puntuación, la coherencia y la cohesión. Y como instrumento, bueno, una planilla de seguimiento, una rúbrica, red conceptual, informe, puesta en común, ¿sí? Y que acá está buenísimo, me pareció súper interesante destacar, que se animaron a salir de los instrumentos tradicionales, que quizá, o los más conocidos, como una red conceptual, un mapa conceptual, siguen siendo, ¿sí?, diferentes instrumentos, porque son otros medios, ¿sí? Siguen siendo esos medios o herramientas que se utilizan para alcanzar ese indicador. Acá, por ejemplo, otro criterio que plantean es manejo e interpretación de las fuentes de información. Y como indicador dicen, bueno, a ver, el estudiante recoge y selecciona información a partir de una revisión crítica de las fuentes disponibles. ¿Cuál va a ser el medio por el cual van a medir ese indicador? A través de un trabajo de investigación y nuevamente planilla de seguimiento o rúbrica. No sé cómo estamos hasta aquí, si hay alguna duda, si quizá quedó más claro esto del criterio, el indicador e el instrumento. Yo lo que sí les voy a dejar como material para ustedes, ¿sí? Porque les va a servir, quizá algunos ya lo tengan. Miren, a ver si se ve esto. ¿Se ve? Es un PDF, ¿sí?, de 60 páginas que no se van a arrepentir. Se los regalo. Lo obtuve en una actualización docente justamente sobre evaluación en matemática para escuelas técnicas, pero entiéndase que no solamente sirve para escuelas de modalidad técnica, sirve para aplicarlo al momento de valorar en cualquier modalidad. Y justamente como dice acá,
evaluar es valorar. Y este manual, ¿sí?, les ofrece una cantidad impresionante de técnicas e instrumentos para evaluar el aprendizaje. Se los regalo, se los voy a subir ahí al Classroom, y está buenísimo este material porque, miren, les va explicando si, por ejemplo, si el instrumento es en base a interrogatorios. Dentro de interrogatorios que tenemos, el examen del tipo cuestionario, el examen del tipo oral, cuáles son las características, cuáles son las ventajas y desventajas de su uso, y también les da algunos ejemplos. La entrevista, la autoevaluación, ¿sí? Está espectacular este material. Las pruebas por objetivos, ¿sí?, reactivos de comportamiento, reactivos de respuestas breves, múltiple choice. Entonces, fíjense que hay infinidad de instrumentos de valoración, pero a veces simplemente nos quedamos con la evaluación escrita, ¿sí?, o decimos puestas en común y decimos estoy siendo repro, y quizá porque no conocemos, ¿sí?, o no tenemos a nuestro alcance el ensayo, ¿sí? Bueno, esto quizá los profes de lengua y literatura lo tengan más visto, más cercano. Bueno, y como les decía, luego de desarrollarle esos instrumentos, decirles las características, ventajas, desventajas, les da un ejemplo de cada uno. Así que yo, como les digo, les regalo este material, porque a mí me ha ayudado muchísimo, y de seguro que a ustedes también, ¿sí? Siempre es interesante compartir el conocimiento, ¿bien? Así que, bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Qué les pareció esto? A ver qué me dicen acá en el chat. Buenísimo, buenísimo, gracias, pido permiso para trabajarlo. Perfecto, sí, Jessica, perfecto, tómelo, lléveselo. Esto es para replicarlo. Todo lo que yo les comparto aquí en este curso es para replicarlo, ¿sí? Para que ustedes lo usen, lo apliquen en sus propias prácticas, y que no muera aquí en esta capacitación o en esta rúbrica que necesitamos armar, sino que justamente para que sigamos reflexionando y aplicándolo en nuestras propias prácticas. Bueno, entonces, para cerrar, como actividad, los que aún no han hecho esta última actividad, por favor, planteen su criterio, su indicador, su instrumento, quizá ahora un poco más claro, luego de este encuentro, y de todo el material que se compartió, las filminas o este material que les voy a compartir ahora, y ya estamos, ya estaríamos. Como organización a futuro, el próximo sábado, importante no perdérselo, porque vamos a trabajar la rúbrica. Ya nos vamos a meter en la rúbrica, y el otro sábado no vamos a tener encuentro sincrónico, les voy a dejar una videoclase, ¿sí?, una clase grabada, porque es fin de semana largo, y quizá alguno se quiera disparar para algún lado, el que corra con esa suerte, o diga, quiero descansar, profe, no seas tan pesada. Ok, entonces, el sábado que viene trabajamos rúbrica, el próximo videoclase, y el próximo ya es de cierre. ¿Bien? Y como último encuentro vamos a hablar del rol del docente valorador, que también es un rol sumamente importante, ¿sí? Obviamente no solo de los profes asesores, sino también el rol del docente valorador. Así que bueno, los invito a que puedan refrescar, leer, sumarse a las actividades, y si no hay ninguna consulta, los dejo. Buen fin de... Chau, chau, hasta luego. Chau, chau. Buen fin de... Chau. No, hijo, esta cámara, no. Muchas gracias, Daisy. Gracias a ustedes.